Muy bien, pues buenos días a todos, los que no he saludado. Vamos a empezar con la predicación y voy a empezar con una pregunta. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que una de las cosas más gratificantes que pueden ocurrir en la Iglesia, pensar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante que puede ocurrir dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? Que venga el Señor ahora mismo, por supuesto, ¿no? Pero eso no. Quizás cuando alguien da testimonio de su conversión, hay una nueva alma que recibe al Señor como Señor y como Salvador. Es un momento, digamos, gratificante porque eso da honra al Señor, ¿no? Y luego, dentro de la convivencia, de la edificación de la Iglesia, ¿qué pensáis vosotros que puede ser una de las cosas quizás más gratificantes? Podéis contestar, si queréis, estamos poquitos. Podéis contestar sin miedo, lo que se os ocurra. Hay muchas cosas, ¿no? La convivencia, la comunión en la Iglesia trae bendición a nuestra alma, trae serenidad, trae comprensión. Vamos a poner el pasaje de hoy, a ver si así nos da alguna idea de lo que estoy hablando, ¿no? De lo que puede ser una de las cosas quizás más gratificantes dentro de la convivencia en la Iglesia. Juan 17, del 14 al 17. El otro día me llegó una hermana y me dijo: Jesús, estoy orando por ti. De verdad, qué alegría me dio. Qué bendición y qué privilegio, hermano, el que podamos orar unos por otros. El viernes sabéis que tenemos culto de oración, que después de compartir normalmente solemos hacer mini grupos, y el viernes me tocó orar con Sebastián y estábamos de acuerdo. Me decía Sebastián: ya por lo menos nos conocemos un poco más. Y es verdad, gracias al Señor no somos unos desconocidos que venimos y nos sentamos el domingo y nos vamos a la casa, ¿no? Somos hermanos y el Señor nos ha unido. Los que estamos aquí no es por casualidad. Y es una bendición, hermano, el que podamos orar unos por otros. Para mí personalmente me anima el saber que algún hermano está orando por mí. Y dentro de ese mini grupo que tenemos en los viernes, pues se comparten quizás cosas que no se dicen normalmente, ¿no? Necesidades, preocupaciones, enfermedades, alegría, de todo, ¿no? Y al cabo del tiempo yo compartí con esta hermana algo que me preocupaba, ¿no? Y me dijo: estoy orando por ti, por esto. Y gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por mi hermana, que podamos orar unos por otros. Sabéis que tenemos un grupo y que en ese grupo pues cada día oramos por un miembro de la Iglesia diferente o por una familia. Esa es otra bendición, ¿no? Que nos acordemos. Quizás somos más difícil o más duro de que tengamos que llamar, o somos más perezosos en ese sentido, ¿no? Pero hermanos, estamos orando unos por otros. Estamos orando dentro de la Iglesia unos por otros, por las necesidades, porque el Señor nos bendiga. Porque realmente en este mundo tenemos aflicción, ya nos lo dijo nuestro Señor, ¿no? Y se ha compartido, aunque tenemos la paz del Señor, pero en este mundo tenemos aflicción. El Señor quiere que sigamos en este mundo sin ser de Él. Pues hoy quiero compartir con vosotros no solamente que oramos unos por otros, sino que el Dios de la gloria está orando por nosotros. Nuestro Señor está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros. Y Él sabe cómo orar. Nosotros a veces oramos torpemente, no sabemos, pedimos y no recibimos porque no pedimos bien, dice Santiago. Pero nuestro Señor está orando por nosotros. Y eso a mí me da tranquilidad, eso a mí me da serenidad, eso a mí edifica mi alma. El saber que Dios ora que mi hermano ora por mí y que Dios ora por mí también. Vamos a leer el pasaje, exactamente, que es de Juan 17, que es un pasaje precioso, que es una oración de nuestro Señor al Padre,
en el que primero ora por él, después ora por los discípulos y después ora por nosotros y por los que se van a convertir por nuestra palabra. Presente, pasado y futuro. El Señor está orando, ¿no? Y dice el versículo 14: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ese es el pasaje que el Señor me ha puesto en mi corazón para que comparte con vosotros hoy. Y me gustaría resaltar la importancia que tiene la oración, ¿no? ¿Por qué oramos unos por otros? ¿No? Primero, el Señor nos lo ordena. Y cuando oramos unos por otros estamos imitándole a Él, que tenía total dependencia del Padre y oraba por nosotros y por sus discípulos, ¿no? Compartimos nuestras cargas cuando oramos unos por otros. Es verdad, ¿no?, que a veces he venido al culto de oración directamente del trabajo y con carga, ¿no? Y el Señor me ha permitido que abra mi corazón a algún hermano, ¿no? Y me he sentido entendido, ¿no? Y me he sentido animado por el Señor, ¿no? Compartimos nuestras cargas unos con otros, ¿no? Y oramos al Señor porque estamos convencidos que es Él el que tiene poder. No hay otro medio, es nuestro Señor el que tiene poder. En este pasaje está hablando nuestro Señor del papel del creyente en el mundo. Estamos aquí. Y a veces quizás nos queremos convencer de que no podemos sentirnos tristes ni desanimados. Pues yo veo en la palabra del Señor muchos hermanos nuestros, ¿no?, como David, como Moisés, como Pablo, que se sentían hundidos, que sentían la necesidad del Señor, ¿no? El Señor dice que nos va a cuidar y nos va a proteger en este mundo, pero que estamos en el mundo. Y yo me preguntaba, ¿por qué motivo nos aborrece el mundo? Porque dice la palabra del Señor: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Quizá el motivo sea que hablamos de la palabra del Señor, ¿no? Este tema ya el Señor lo había comentado, lo había hablado antes, esa misma noche quizás, pero ahora en este pasaje lo trae en oración al Padre, ¿no? Lo lleva en oración. El mismo Dios intercediendo por nosotros, ¿no? Y es que el Señor tiene en cuenta nuestras circunstancias personales. Él es consciente de que el mundo es un lugar difícil, porque Él estuvo en este mundo, ¿no? Se hizo hombre y estuvo en este mundo. El mundo es un lugar lleno de avaricia, lleno de egoísmo, de violencia, de muchas cosas contrarias a la palabra del Señor, ¿no? Pero sin embargo, el desprecio al que se refiere el Señor aquí en este pasaje, en el versículo 14, es por algo diferente. Es una reacción que tiene el mundo cuando nosotros le predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios provoca división, provoca rechazo. La gente no quiere saber nada de Dios. Si miráis luego en vuestra casa Marcos capítulo 1, los versículos del 1 al 23, el Señor entró a predicar a la sinagoga, y mientras Él estuvo allí, nadie dijo nada, pero cuando el Señor empezó a hablar de la palabra de Dios, empezó a hablar su palabra, hubo uno con un espíritu inmundo que saltó. Hay una reacción a la palabra del Señor. No sé si lo habéis notado vosotros. La palabra del Señor, cuando nosotros nos la hablaron por primera vez, quizás pone de manifiesto el pecado que hay en nosotros y la necesidad de que tenemos de arrepentirnos al Señor. Y eso al mundo no le gusta. Al mundo no le gusta reconocer que falla en algo. No sé si vosotros, cuando habláis del Evangelio a alguien, a mí me han dicho, pero yo qué mal hago si yo no hago mal a nadie. La gente no se reconoce pecadora, hermano. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el rechazo. Ese es el rechazo a la palabra del Señor, ¿no? Esto no le gusta al mundo.
Por eso los que hemos dado un paso al frente y hemos reconocido realmente que somos pecadores y que necesitamos a nuestro Señor, somos rechazados por el mundo. Ya lo dice el Señor. Le di mi palabra y en el momento que le di mi palabra el mundo los aborreció. Yo creo que todos tenemos quizá algún recuerdo de eso, ¿no? De que hemos sido quizás marginados o despreciados por el hecho de ser creyentes en nuestros trabajos, nuestros vecinos, familia, cualquiera. ¿No hemos sentido alguna vez rechazo? O incluso cuando hablamos del Señor. Claro que sí, ¿no? Porque el mundo no quiere entender ni quiere saber la palabra del Señor. Pero en esa situación, ahora cuando sigamos avanzando en los versículos, nos damos cuenta que el Señor quiere que estemos aquí. Porque dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiere que sigamos aquí, con una función en concreto, ¿no? La función del creyente, la función, digamos, principal no es la alabanza al Señor, no es edificarnos unos a otros, que eso es por supuesto, ¿no? Pero la función principal del creyente es dar a conocer al mundo las virtudes de aquel que nos llamó a su reino. ¿Hay alguien? Por favor, David. Se añadió él, ¿no? Muy bien. Pues seguimos. Es que no solamente el mensaje, como estábamos diciendo, de la palabra del Señor provoca rechazo, también el mensaje de misericordia, de perdón, provoca también ese efecto, ¿no? Porque en el capítulo 5 de Lucas habla de la curación de Jesús, por parte de Jesús, de un paralítico, y la reacción que tuvieron los judíos, cuando el Señor, estando en este mundo, solamente hacía bien, curaba, no hubo maldad en su boca, ni hubo engaño. Sin embargo, sufrió rechazo. Nosotros, hermanos, quiere el Señor que estemos en este mundo, lo mismo que estuvo Él, para continuar con su labor. Él lo ha querido sin que sea su iglesia, que seamos cada uno de nosotros los que continuamos su labor, ¿no? Y lo mismo que a Él lo despreciaron, por supuesto que nos despreciarán a nosotros. Que no nos extrañe. El Señor, antes de orar por la persecución que iban a sufrir sus discípulos, había intercedido al Padre, en el versículo del 11 al 13, que los guardara. Del este mismo pasaje del 17, Juan 17, los versículos del 11 al 13, que los guardara. Y es que, la verdad, a mí personalmente, sin la seguridad que nos da el saber que el Señor nos guarda, me costaría un mundo hablar del Señor. Sin la seguridad de saber que tengo la protección del Señor, con mis debilidades y con mis dificultades, sería muy difícil que yo saliera con gozo a predicar la palabra. Nosotros, como sabéis, estamos en el mercadillo, no todos los domingos, pero sí vamos quizás unos y otros no, o quizás más de tarde en tarde, ¿no? Pero ahí hemos podido ver, por lo menos yo personalmente, y creo que los que hemos estado también, cómo la gente es reacia a conocer de la palabra de Dios. Es muy reacia, pero el Señor quiere que estemos ahí. Lo mismo que la gente sabe que estamos aquí, en este sitio, ¿no? Y que aquí se predica la palabra del Señor. Y que aquí se da a conocer el Evangelio de salvación. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Hemos nacido en el mundo, porque el pasaje de hoy, quizá el tema sea el mundo, la oración y la amistad. 3 puntos, ¿no? El mundo, la oración y la amistad. Nosotros estamos en el mundo, hemos nacido aquí, pero hermanos, desde el mismo momento que hemos nacido de nuevo, desde el mismo momento que hemos aceptado el plan de salvación del Señor, hemos pasado, desde ese mismo momento ya somos introducidos, somos nuevas criaturas, somos introducidos en un nuevo estado de las cosas, ¿no? Ya nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera incluso de hablar no es la del mundo. Y el mundo lo nota. Hemos cambiado. Podemos estar con el espíritu entristecido, apagado o totalmente activo.
pero el mundo nota que somos diferentes. En el versículo 15, a pesar del rechazo que hay en el mundo y que el Señor lo sabe, el Señor quiere que estemos aquí. Y hay unos pasajes paralelos, que eso sí me gustaría, Loida y Dani, por favor, que lo pusierais. Primero poner en Santiago capítulo 4, versículo 4, y es que puede haber cierta confusión con la palabra mundo, y me gustaría hacer una pequeña aclaración en ese sentido. Algunas veces podemos entender que el mundo al que se refiere el pasaje es el mundo en el que no podemos tener amistades con el mundo, o que no nos gusten ciertas actividades del mundo. No podemos ir a ver un partido de fútbol, no podemos ir a ciertos sitios, ¿no? Porque son del mundo. Hay hermanos que lo interpretan así, ¿no? Pero que no podemos colaborar con empresas del mundo, ni tener negocios en el mundo. Pero yo creo, y estudiando el pasaje, que al mundo al que se refiere aquí no es eso, porque el Señor dice que quiere que estemos aquí, pero con la idea y la mentalidad de que no somos de aquí, de que no pertenecemos a este mundo, ¿no? Yo creo que al mundo al que se refiere el Señor en su palabra, en este pasaje, es al sistema ideado por Satanás para que sutilmente nos desvíe de Dios. Ahí hemos entrado ya en un plano, es verdad que Satanás está actuando y tenemos que saber en dónde está la línea a cruzar entre tener amigos con el mundo, pertenecer incluso a asociaciones del mundo, ir a ver un deporte, pertenecer a un AMPA de un colegio, etcétera, 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 cosas del mundo, ¿no? Pero tenemos que saber que Satanás nos presenta cosas atractivas, muy bonitas, muy deseosas. Y lo hace, no lo hace de frente, ¿no? Sino lo hace, oye, qué malo es esto, si esto no es malo, ¿no? Y hay muchos peligros en tener amistad con el mundo. Vamos a leer el 4.4, Santiago 4, versículo 4, dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está la línea a cruzar, ¿no? La amistad con el mundo. El Señor fue tentado por Satanás también, y también lo tentó con cosas del mundo: la vanagloria de los ojos, la vida, la riqueza, el poder. Lo mismo que Satanás tentó a Jesús con las cosas atractivas del mundo, puede tentarnos a nosotros. De hecho, quizás estemos siendo tentados ahora. Tendremos nuestras luchas, ¿no? En algún sentido. Santiago 4.2, el peligro de tener amistad con el mundo, nos lo define como una vida sin fruto. No hay respuesta a las oraciones, porque nuestra prioridad son las cosas del mundo. En Santiago 4.3, otra de las consecuencias de los peligros de tener amistad con el mundo es que nuestras oraciones son mundanas. Pedimos para nuestro deleite. Pedimos mal, no sabemos pedir. El corazón está inclinado a lo carnal y no a lo espiritual. ¿Qué es lo que quiere Satanás, en definitiva? Satanás lo que quiere es que nuestro corazón esté inclinado no a Dios, por supuesto, sino a las cosas del mundo. Y ya nos ha ganado, ¿no? Santiago 4.4, otra de las consecuencias de tener amistades con el mundo es que nos volvemos enemigos de Dios. Es fuerte, ¿no? Nos volvemos enemigos de Dios. Una vida contraria y en oposición a Dios trae consecuencias negativas y duras para nuestra vida. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Egipto. Si os acordáis, el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, salió de Egipto físicamente, pero Egipto estaba en su corazón. Ellos se acordaban todavía de cuando estaban en Egipto, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué quiere el Señor que esté en este mundo? Que estemos, ¿no?
la Iglesia, los creyentes. Y es que realmente sería desastroso un mundo sin creyentes, ¿no? El mundo necesita a los creyentes. ¿Para qué nos necesita el mundo? ¿Para qué necesita el mundo que estemos aquí? Pues para que seamos luz, para que le hablemos del Evangelio. No para que nosotros aceptemos sus normas. No, nosotros aceptamos, como un embajador, nosotros aceptamos las normas de mi rey, nosotros aceptamos las normas de mi país. Aunque yo viva en un país extranjero, pero yo me rijo por las normas de mi país, por las normas de mi Señor. Y ese es el propósito del Señor para cada uno de nosotros. Que demos a conocer su gracia y su perdón donde estemos. Ahora estamos haciéndolo. Cada uno tenemos un trabajo, un sitio, amistades, familia, personas, gente que nos pone el Señor en nuestra vida. Y Él quiere que seamos luz. No que seamos luz para que digan qué buena persona es. No. Que lo digan si quieren. O que digan lo contrario. Que seamos luz para que por medio de nosotros conozcan a Jesús. Conozcan la salvación. Tanta necesidad hay de que conozcan la salvación, hermanos, que el Señor quiere que cada uno de nosotros, en el sitio que estemos, hablemos del Señor. ¿Que nos vamos a llevar desprecio? Por supuesto que sí. Pero aún así más se llevó nuestro Señor. Por nosotros sin Él merecerlo. Como humano, y a mí me ha pasado personalmente, hay una tentación fuerte de huir de todo eso, de apartarnos de nuestra misión. A mí me ha pasado, y yo creo que todos pasamos por ese momento, ¿no? Quizá el rey David en el Salmo 55, en el versículo 6, expresa esa tentación, ¿no? Pero hay muchos más, hay otros hermanos nuestros creyentes que también han manifestado esa tentación, ¿no? Déjame, Señor, ya no quiero más, ya no puedo más, estoy colapsado, me voy a jubilar de esto, no puedo seguir, ¿no? Moisés le pidió la muerte al Señor en un momento dado, en Números 11:15. Elías, después de una victoria espiritual, también le pidió al Señor la muerte. En Primera de Reyes 19:4, por si luego queréis mirarlo en casa. Jonás también le pidió la muerte al Señor, quiso dejar de servir en su ministerio, en Jonás 4, versículo 3. Pero lo que sabemos es que el Señor no le concedió eso a ninguno de ellos, ¿no? A ninguno se lo concedió. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 15, que teníamos de principio, Juan 17:15, no pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Ahí está la promesa de nuestro Señor, ¿no? ¿Y cuál es el mal el que debe guardarnos el Señor? ¿Cuál es ese mal? Satanás sabemos que es el que gobierna el mundo, ¿no? Y lo que menos desea Satanás es que nosotros nos salgamos de las reglas del mundo. Y el creyente se tiene que salir de las reglas del mundo. Cualquier cosa que impida la obediencia al Señor o que mengue tu relación con el Señor no es válido para tu vida. Satanás no quiere que prosperes espiritualmente, ¿no? Por eso el mundo nos atrae humanamente y los placeres del mundo también nos atraen. Fijaos lo que dice Primera de Juan 2:15. No lo ponga así, no, que lo voy a decir. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Antes hablaba el Señor de la amistad con el mundo, pero ahora en Primera de Juan está diciendo el amor al mundo, el amor a las cosas del mundo. No que no estemos en relación con el mundo, sino que amemos las cosas del mundo, que las cosas del mundo ocupen el lugar prioritario en nuestro corazón antes que el Señor. Hermanos, la Iglesia no tiene nada que ver con el mundo. Cada uno de nosotros como creyentes no tenemos nada que ver con el mundo. Pero la verdad es que nos estamos acostumbrando al mundo, que incluso vemos que lo estamos trayendo dentro de la Iglesia, las normas del mundo, ¿no? O estás con Dios o estás con el mundo.
A veces queremos estar en los dos sitios, ¿no? No podemos estar aquí y allí. No podemos estar acá o allá. No podemos servir a dos señores, porque amamos a uno y menospreciamos al otro. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. O amas al mundo o amas a Dios. Y ahora la pregunta, ¿te estás alejando de Dios? ¿Qué cosa, si es que la hay en tu vida, cualquier cosa puede usar Satanás? Cualquier cosa. ¿Qué cosa hay en tu vida? Estas son preguntas para la reflexión. ¿Qué cosa hay en tu vida que están menguando tu relación con Dios? Que te están quitando la gana de reunirte, de mirar la palabra, de orar. ¿Hay algo en tu vida que está causando ese resultado? La decisión es tuya, ¿no? De analizarte y de mirar dónde está eso, ¿no? La mundanalidad es algo que ha puesto Satanás de una forma tan sutil que entra dentro de la iglesia, que entra dentro del corazón de los creyentes también. Y es que él lo que hace con esto es que rompe la diferencia que hay entre la iglesia y el mundo. Y dice, si no pasa nada, qué malo es esto. Nos invita y nos anima a asimilar la forma de actuar y de pensar del mundo. Y el materialismo también es algo que nos tenemos que guardar, que usa Satanás como una fuente de tentación para el creyente también, ¿no? Incluso hay iglesias que parece medir su éxito según los valores del mundo, según los valores materiales, ¿no? Por la cantidad de personas, por la economía, por la grandeza de sus locales, etcétera, ¿no? Con todo esto, lo que Satanás quiere es que olvidemos el compromiso que tenemos de ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos un compromiso contraído y un mandato del Señor de ser luz y tenemos que cumplirlo. A veces somos torpes, pero que la intención del corazón agrade al Señor. Tanto en la predicación nuestra como en la vida práctica, no solamente cuando estamos en la iglesia, ¿no? En nuestra vida, en nuestros trabajos. Y es que podemos caer en la tentación de convertir también a la iglesia en una ONG, en algo que digamos que se preocupa solo por asuntos sociales. Y eso es bueno que ayudemos, que colaboremos donde hay necesidad, pero sin olvidar que el motivo principal de la iglesia es ser luz, hablar de Dios, hablar del Evangelio. Ese es el motivo principal, ¿no? Quizás estamos introduciendo dentro de la iglesia o dentro de las reuniones de creyentes comentarios y debates que son del mundo. No es malo hablar de las cosas del mundo, hermano. No es malo hablar de las cosas del mundo. Pero sí que el Señor nos pone un punto de atención en que cualquier cosa del mundo que mengue tu relación con Él ya no te conviene. Y como la sutileza de Satanás es tan grande, no nos damos cuenta. En muchas iglesias están dando por válido esos debates y esas cosas, aceptándolas cuando la palabra del Señor es clara en muchos casos, ¿no? La oración del Señor es para que la iglesia tenga impacto en el mundo, para que nosotros tengamos impacto, y nosotros conseguiremos tener impacto siendo diferentes al mundo, no siguiendo su corriente, sino manteniéndonos según la palabra del Señor, ¿no? Y es que me gustaba mucho un refrán que dice: no es el barco en el agua, sino el agua en el barco el que lo hunde. Y es un refrán, pero dice, el peligro no es que el cristiano esté en el mundo, ahí no hay peligro ninguno, sino que el mundo esté en el cristiano, en el corazón del creyente, ¿no? Ahí es donde está el peligro, ahí es donde nos hunde, ¿no? Si vivimos de una manera mundana, Satanás habrá conseguido su objetivo y nuestro testimonio no es eficaz. Porque ¿a quién le vamos a hablar nosotros del Señor si llevamos una vida mundana? Nuestro testimonio no tiene sentido, no tiene impacto en ningún sitio, ¿no? El Señor oraba para que nos guarde, porque sabe que somos débiles ante todas esas atracciones, ¿no? Ante la mundanalidad, ante el materialismo, ante la asesanza de Satanás. Él sabe que somos débiles y rogaba al Padre que nos guardara del mal. En el versículo 16... es una repetición de lo que ya dice en el versículo 14, ¿no? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Y el Señor es que hace énfasis, hace hincapié. Cuando el Señor hace hincapié en algo es para que lo tengamos en cuenta, ¿no? No somos del mundo, ni en nuestros colegios, ni en nuestro trabajo. No pertenecemos al sistema de Satanás. Aunque estamos aquí, hemos nacido aquí, pero después hemos nacido de nuevo. Desde el momento que nacimos de nuevo hemos dejado de pertenecer a este mundo, ¿no? Y termina el pasaje con el versículo 17 diciendo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué bonita esperanza, ¿no? La santificación tiene que ver con que hemos sido apartados para un uso en concreto. No apartados para encerrarnos y aislarnos del mundo, en un convento o en algún sitio, ¿no? No. Hemos sido apartados, pero para el servicio a Dios. Y esa es la vida del creyente, ¿no? Que hemos sido apartados y nuestro proceso de santificación va aumentando conforme pasa la vida, ¿no? Tiene que ir con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor. Voy a leer el pasaje de Primera de Juan 2, versículos del 15 al 17. Lo vais leyendo conmigo. Ya hemos leído el 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bonito pasaje, ¿no? Qué claro nos habla el Señor. Cuidado, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, las tres cosas por las que fue tentado el Señor en el desierto también, ¿no? ¿Qué recursos nos ha dejado el Señor ante este mundo en el que estamos, ¿no? Pues el versículo 17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios. La palabra de Dios es uno de los recursos que el Señor nos ha dejado para que podamos estar en este mundo triunfantes, ¿no? Llevando nuestra misión. La palabra de Dios, el Consolador, su Espíritu Santo, la oración. El versículo 17 habla de la palabra de Dios, ¿no? Y muchos siglos antes, el salmista había llegado a la misma conclusión, ¿no? De las bondades de la palabra de Dios para nosotros. Salmo 19, 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La clave, hermano, está en el estudio y en la aplicación en nuestra vida de la palabra de Dios. El alimento espiritual del creyente es la palabra de Dios. Necesitamos continuamente dejarnos guiar por su palabra. No por las cosas del mundo, no por las modas, no por las tendencias. A veces tenemos que nadar contracorriente y es difícil, pero tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, tanto a nivel personal, cada uno reflexionemos si realmente nuestra vida está siendo guiada por la palabra del Señor, y como iglesia también, ¿no? ¿Por qué no? Y para terminar, hermanos, como conclusión, la palabra de Dios es el antídoto para los ataques mundanos que la iglesia está sufriendo. Estamos sufriendo ataques del mundo, porque el mundo está dando por válido cosas que la palabra del Señor no las da. Y nosotros estamos ahí como iglesia, ¿no? Y más adelante hay más. Más adelante hay más, como se suele decir, ¿no? Tenemos que esforzarnos en dejar la sabiduría y los métodos del mundo y emplear la sabiduría y los métodos de la palabra de Dios. Y esta es una guerra que la iglesia del Señor está envuelta, ¿no? Tenemos la armadura que el Señor nos ofrece para defendernos de todas esas acechanzas que nos marca Satanás, ¿no? Tenemos el recurso y el privilegio de la oración también, ¿no? Imitando al Señor orando por nosotros. Y por los que van a convertirse de nuestra palabra, también estamos orando al Señor por ellos, porque Él ya sabe quiénes son, ¿no?
y nos ha dejado el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Y ahora yo me preguntaba ya para terminar, ¿hay algo que nos diferencie como cristianos en nuestra vida diaria? ¿La gente nota diferencia? ¿Le hemos hablado a alguien del Señor alguna vez? ¿Qué te diferencia como cristiano? ¿Cómo notan los demás que eres diferente? Con eso vamos a terminar, ¿no? Con esa reflexión, porque el hombre, el corazón del hombre y de la mujer nunca estarán completos ni satisfechos si deja fuera a Dios de su vida. Y esa es la tendencia de Satanás en el mundo, ¿no? Quiere que sigamos sus normas. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a que realmente nos conforte nuestra alma y nos alegre nuestro corazón de saber que Dios mismo está orando por nosotros. El Señor bendiga su palabra.